al trabajar en una revista de temas extraterrestres, uno conoce a muchas personas y casos donde nos aseguran haber vivido o visto cosas increíbles. Allá por el año de 1996 conocí a un personaje que llegó a las oficinas de Contacto OVNI. Su nombre era José M. Reyes, si es que era su nombre real, pues me dio varios nombres. Entablé cierta amistad con él y me relató un caso extraño, en donde involucraba con detalles y circunstancias a los no identificados y a los llamados infiltrados. Además de platicar cuando iba a la oficina de Contacto OVNI, nos veíamos en otros lados, pues su caso me intrigaba y mucho. Mantuvimos varias pláticas en su domicilio, o más bien en donde lo dejaban quedar, un cuartito en la azotea de un edificio de un amigo. Aquí quiero hacer notar que él era o había sido una persona con cierto poder económico, y después de su experiencia había caído física, emocional y materialmente hasta parecer un indigente. La última vez que lo vi me pidió una grabadora prestada, pues aseguraba que aún tenía mucho más que contar y grabándolo lo recordaría con más facilidad. Durante estas pláticas y siguiendo consejos, él publicó en editorial un pequeño libro en donde expuso lo que había vivido y tenía como título Contacto en Chapala, ya que por ese lugar había ocurrido su experiencia. De esos encuentros y con más de 3 horas de grabación, aquí les presento la primer parte de esta interesante plática con este amigo, que si llegara a escuchar este programa sería de gran interés y nos contactara. Ponga atención en los detalles, analice lo que dice y cómo fue que enfrentó esa peculiar situación, un posible caso de infiltrados y su convivencia en nuestro mundo. Mi nombre es Roberto Samael e iniciamos. Conexión Paranormal. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Por qué te llamó la atención? Porque tuve contacto en Chapala en 1980. ¿Cómo se dio este contacto? Bueno, estábamos en un curso que nos había otorgado una empresa de computación. Estábamos internados en un lugar que se llama Villa Monte Carlo. Éramos 40 alumnos y alrededor de unos 10 profesores. Después de 2 meses del curso murió uno de nuestros compañeros, a quien apodábamos Juárez. ¿Por qué? Porque se parecía mucho a don Benito Juárez y aparentemente provenía de Oaxaca. Y digo aparentemente porque meses más tarde comprobamos que su documentación era falsa, ¿verdad? Entonces, cuando muere nuestro compañero Juárez ahogado en una de las albercas, lo velamos, lo enterramos, y a los 2 días de haber fallecido, habíamos optado por rezarle un rosario a la orilla del lago, a la orilla de la playa del lago de Chapala. Habíamos acordado reunirnos ahí como a las 11 de la noche. Cuando ya estábamos reunidos todos, empezó el licenciado Julián Bernal, que era el gerente personal de esta empresa, con las oraciones. Llevaríamos como unos 20 minutos rezando cuando Miguel Ángel Collado, uno de nuestros compañeros, nos dijo que viéramos la luna, que estaba muy extraña. Y sí, volteamos a ver la luna y se veía en forma de huevo, muy grande y muy roja. Se le veían incluso como si tuviera venas de sangre, incluso hasta muy roja. Estábamos viendo la luna cuando algo hizo que reaccionáramos, que volteáramos nuestra mirada hacia el lago, porque se empezó a iluminar como si hubieran conectado unos reflectores muy potentes en el fondo del lago, al grado de que la luminosidad traspasaba el agua, formando un aro como de unos 20 o 30 metros de diámetro y con un espesor como de unos 2 metros de espesor. El grueso de la luz era una luz muy blanca, casi como
tipo rayo láser. En eso vimos que el agua del lago se empezó a alborotar, a agitar, como si empezara a hervir. Yo, por mi parte, empecé a sentir que venía de la tierra una especie como de descarga eléctrica, la cual hizo que incluso se me pararan los pelos del cabello y me quedé inmóvil, paralizado, totalmente no me podía mover porque estaba sintiendo como una descarga eléctrica. En eso se oyó un estruendo, o sea, un ruido muy fuerte, y a continuación siguió una especie de chillido, como cuando escuchas a un volumen muy fuerte la distorsión de un aparato eléctrico. Vimos que del lago, haz de cuenta que en ese momento incluso se detuviera el viento, los ruidos de las aves. O sea, no había nada más que lo que estábamos observando en el lago. Todos estábamos paralizados. Yo con muchos esfuerzos logré llevar mis manos a los oídos porque el sonido era tremendo y ensordecedor. Cuando, pues lo que te voy a platicar pasó máximo en unos 10 segundos, aunque a mí se me hizo interminable porque se me hizo eterno. Salió del lago una cosa pues, que en mi vida había visto, que era una especie como de una burbuja gigante, más grande que un avión. Te puedo decir que su diámetro alcanzaba, yo creo que más de 50 metros de diámetro, y su espesor era más de 10 metros de alto. O sea, medía como una lenteja. No, como un huevo, para que me entiendan, como un huevo exactamente, pero gigante, pero no tenía pared. Se veía como, traspasaba mi mirada casi de lado a lado porque se veía casi como pura energía. No se le veían paredes, no se le veían ventanas, no se le veía ¿el color? Blanco totalmente, ni siquiera amarillento, no, blanco, o sea, un blanco más blanco que la nieve, para que me entiendas, como un rayo láser, el color del rayo láser blanco de esa magnitud. Pero al mismo tiempo de que no tenía paredes, parecía como si estuviera encapsulada porque la energía adentro de esta cosa hacía que su movimiento fuera como gelatinoso, porque cuando salió se detuvo aproximadamente unos 7-8 segundos a unos 10 metros de altura del lago, como que no podía controlarse, o sea, se hacía. Y alrededor de esta cosa brotaban, como que explotaba el aire, para que me entiendas, como si las moléculas, no sé cómo llamarle porque desconozco científicamente qué es lo que estaba pasando, como si estuviéramos viendo unos juegos pirotécnicos, pero en micro, o sea, en pequeñísimas explosiones. De hecho, ante mis ojos explotaban, pues, del tamaño de una luciérnaga, explotaba chispa, pero siendo de chispas, y esas chispas a su vez explotaban, y a su vez las que explotaban volvían a explotar. Obviamente yo no puse mucha atención en esas chispas porque lo que más llamaba la atención era la cosa esta. Entonces, cuando por fin medio controló su estática, de repente como que se concretó, controló, se hizo un círculo, ya se formó en un círculo más como sólido, más sólido, y a partir de ese momento lo que te voy a platicar sucedió en 3 segundos, se alargó hacia arriba de ovalado, se alargó como en forma de un rayo, pero no un rayo distorsionado, sino un aro de luz, o sea, como, para que me entiendas, cúbico. Sí, un tubo, haz de cuenta como si todo se conjuntara y se formara un tubo de luz. Haz de cuenta como los focos estos alargados, pero ¿de neón? De neón, pero pues vamos a suponer que su diámetro era como de unos 10 metros, y ese se proyectó a perderlo de vista a una velocidad que
máximo yo le calculo en menos de unos 3 segundos lo perdimos de vista. De tan enorme, o sea, se habrá convertido en un tubo de esta magnitud, vamos a suponer como de unos 60 o 70 metros de altura por unos 5 o 6 metros de diámetro, y se perdió a nuestra vista proyectándose hacia la luna. ¿Sonido? El sonido era el chillido o sea, nunca dejó mientras estábamos observándolo y se convirtió en el tubo nunca dejamos de, ¿cómo te puedo explicar?, de escuchar ese sonido que incluso a algunos de mis compañeros les reventó el tímpano, a unos les salió sangre por la nariz. Cuando todavía no terminábamos de reaccionar, alguien dijo, ¿ya vieron la luna? Y volteamos a ver la luna y esta ya había retomado su normalidad, era una luna llena. Estaba despejado. Estaba despejado. Esto fue a principios del mes de septiembre de 1980. Después de eso surgieron un montón de cosas muy misteriosas, incógnitas, pero pues sí prefiero en este momento, aunque quede reservarlas para mi libro, ¿me entiendes? Pero ¿por qué pasaron 10 años, 16 años hasta ahora? Bueno, yo no había querido escribir nada de esto porque, aun cuando habíamos sido más de 40 personas las que estábamos reunidas ahí, durante los 10 años cuando yo lo platicaba a amistades o familiares, pensaban que estaba alucinando, que no había visto eso, que lo estaba inventando. ¿Antes de eso creías en ovnis? No, para nada, o sea, a mí me podías hablar yo no creía ni siquiera en la religión, o sea, te lo digo sinceramente, yo era un hombre materialista 100%, toda mi capacidad intelectual y de energía la utilizaba yo para el progreso económico. No, yo no creía en ovnis, ni espantos, ni espíritus, ni ¿Y cuando estabas viendo esta cosa, sabías que era un ovni? ¿O qué? Sí, llegamos cuando terminó el acontecimiento, pues llegamos a la conclusión pues que se trataba de un ovni, ¿no? De un objeto volador no identificado. De hecho, ese primer año me sucedieron muchas cosas, como te repito, muy misteriosas relacionadas a este acontecimiento, pero que no lograron hacer que yo cambiara mi forma de ser, porque a partir de ese momento creí que había vida, otro tipo de vidas, ¿no? Pero no quise profundizar porque pues yo estaba muy materializado, estaba muy metido en los negocios, en mi progreso, me acababa de casar, tuve mi primera hija. La familia de mi esposa con la que yo me había casado pues era gente de mucho dinero, entonces eso me motivaba a que yo me tratara de superar económicamente y no me podía permitir desviarme yo en este tipo de investigaciones. Aun cuando, como te repito, en ese primer año después de este contacto, sucedieron las cosas más insólitas que te puedas imaginar, aunque te repito, prefiero que no aparezca en este artículo porque es lo que quiero que mejor aparezca de cómo se debe de llevar a cabo una investigación ovni. No está bien, o sea. Yo quiero que me platiques de Juárez. Ok, right. Resulta que cuando llegamos nosotros a ese curso, nos presentaron a todos y todos nos pusimos un apodo. A mí me pusieron Titino por era el más pequeño de edad, el más joven, iba a cumplir 22 años yo. Todos los demás compañeros eran mayores que yo, la mayoría eran titulados de carreras afines a la computación, ingeniería de sistemas, administración de empresas. Juárez era físico matemático, titulado, provenía de Oaxaca, era el más brillante de todos nosotros. Durante los 2 meses que estuvo conviviendo con nosotros antes de que muriera, resultó ser el más brillante incluso que los profesores que nos daban las clases, aun cuando venían profesores gringos, alemanes, canadienses, les daba la vuelta a Juárez, era muy inteligente. Se había convertido incluso en nuestro líder en cuanto a estudios. Él nos apoyaba siempre a todos, porque resultaba que si no mantenías un promedio
del 85% de las evaluaciones, te daban de baja esta empresa y pues dejabas de percibir un ingreso. ¿Estudiabas? Yo había estudiado periodismo, pero dejé la carrera y me había metido a estudiar computación en un instituto chafa de aquí de la Ciudad de México, y después de 4 o 5 meses me di cuenta que no había aprendido nada y opté por dejar esa escuela, y por azares del destino, y como te repito el destino porque a partir de ahí el destino se ha encargado en cambiar mi vida. Vi este anuncio en el periódico que estaban convocando a gente a tomar una beca económica para capacitarlos en el área de la informática. De más de 5,000 aspirantes, tuve la fortuna de salir seleccionado por mis poquitos conocimientos que había adquirido de computación en esa escuela. El chiste es que cuando ya estábamos estudiando, una noche, los fines de semana, nos permitían salir, los que queríamos venir a la Ciudad de México, a sus lugares de origen, nos los permitían, nos dejaban desde el viernes y regresaban el lunes en la mañana. Entonces yo había optado porque un fin de semana venía y otro me quedaba. Uno venía pues acá recién casado, pues quería ver a mi mujer, y el otro me quedaba pues para repasar las materias que estábamos llevando. Y en uno de esos fines de semana, los únicos 2 que nos quedamos en Chapala, ahí en el lugar que se llama Villa Monte Carlo, fuimos Juárez y yo. Entonces ese fin de semana habíamos optado porque yo le enseñara a jugar billar, que no sabía jugar billar, y él a su vez me iba a enseñar a jugar ajedrez, porque ni los maestros le ganaban a jugar ajedrez a este cabrón. El chiste es que ya llegó la noche del viernes, nos sentamos en su cuarto y de todo hablamos menos de billar y de ajedrez. Lo que más me sorprendió, aunque tuvieron que pasar 15 años para que yo me diera cuenta de la profundidad de esa plática, esa noche yo lo tomé incluso como de loco, ¿no? Porque me empezó a hablar de cosas para mí en esa época incoherentes, y aparte pues que no venían al caso, ¿no? Él me platicó que de donde él era un lugar donde desde pequeños los enseñaban a comulgar con hongos alucinógenos como especie de un alimento espiritual que todos los seres humanos tenemos que practicar, porque hemos mantenido, según él, por más de 500 años a nuestro espíritu adormecido. Entonces los espíritus que todos tenemos, que es otro tema que ya lo he venido estudiando y sé de qué se trata, pero vaya, en aquella época pues yo me imaginaba el espíritu, lo relacionaba con la religión o con la brujería, nunca me imaginaba realmente a qué se refería. El chiste es que él me explicaba que así como hay que alimentar al cuerpo humano, hay que alimentar al espíritu para que podamos entonces conformarnos en una verdadera esencia humana. Me platicó que él, a través de estas enseñanzas por sus padres, por sus educadores, no sé cómo le quieras llamar, maestros, él aprendió a desarrollar una percepción muy por encima de los demás. Por eso es que era tan brillante en los estudios y esto. Me habló de que pues él iba a luchar incansablemente por hacerle ver a la humanidad lo desgraciada que ha sido esta con nuestra madre naturaleza, hablando principalmente del planeta Tierra, que cada vez le están dando más en la madre, con contaminación, con tala de árboles, con tanto cemento, tanta construcción de cemento que le están implantando a la Tierra, es como ponerle sellos, la ahogan, es como ponerle sellos que no le permiten respirar cósmicamente, no le permiten recibir las energías cósmicas que necesita el planeta, y por eso está muriendo el planeta. Al mismo tiempo de morir el planeta, pues, estoy hablando de que está muriendo la fauna, la flora, todo, ¿no? El agua, los océanos. Lo que evita. Exactamente. Entonces que él pues iba a luchar en su vida por
tratar de hacerle ver a la humanidad de este tipo de problemas. Me habló también acerca de Dios. Me dijo que Dios era un manto enorme de energía que cubría todo el universo, pero que el universo no es como lo vemos, el universo lo podemos ver en nosotros mismos. O sea, él me hablaba de que no hay bien ni tampoco hay mal, como nos lo ha querido hacer ver la religión, más bien que son dos polaridades que existen tanto en el ser humano como en el universo, como en todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Me hablaba incluso que las mismas cosas tienen una polaridad, o sea, tienen una dualidad. Entonces que Dios era así, ¿no? Dios era una polaridad que nos lo habían querido hacer ver como las palabras mal utilizadas del bien y el mal, ¿no? Pero no, o sea, que Dios es una sola palabra nada más, ¿no? Que encierra un chingo de cosas, y que cuando la gente se dé cuenta quién es Dios realmente, entonces vamos a poder vivir avanzar, pues no avanzar, vivir la armonía, no vivir ¿cómo te puedo explicar? Bueno, que vamos a dejarlo vivir más libremente, ¿no? Porque según él nos han tenido esclavizados desde hace 500 años a gran parte de la humanidad, incluso de todo el planeta, y principalmente lo que es Centro y Sudamérica. Me hablaba de que cómo era posible que nos hubieran venido a conquistar gentes tan ignorantes, entre comillas, que creían que el planeta Tierra era plano, que no era redondo, ¿no? Entonces dice eso, que se lo crean ellos, ¿no? Porque a nosotros nos han venido inculcando eso, y pues no es cierto. Realmente lo que pasó fue una conquista cósmica que se tenía que gestar en esta parte de la Tierra, porque aquí había una energía muy positiva, muy fuerte, y que les daba miedo a los europeos, a los asiáticos, que el imperio azteca fuera incluso a conquistarlos a ellos. Entonces, antes de que sucediera ellos mandaron todas sus fuerzas, su energía, que se libraron batallas muy fuertes, cósmicas a nivel cósmico, por ejemplo entre Hernán Cortés y Cuauhtémoc. Hernán Cortés no es como lo pinta la historia. Hernán Cortés era uno de los mediums más reconocidos en Europa en aquella época. Era consejero para que me entiendas, era como astrólogo, consejero de la reina católica, de los reyes católicos, y lo mandaron a él porque cuando habían mandado primero, no recuerdo los nombres que me dijo él, habían mandado ya anteriormente a otras personas, pues no habían ni siquiera llegado, no les habían permitido ni siquiera llegar. Pero también me explica que los aztecas sabían que tenían que sacrificarse porque era la única forma de desactivar una maquinaria que viene relacionada con pirámides y la chica. Bueno, me platicó, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas cosas. El chiste es que cuando muere Juárez, ahogado, ¿no? Ahogado, él muere ahogado. Estábamos celebrando el cumpleaños de la esposa del gerente personal de la empresa, y él se despide de nosotros porque argumentó que estaba cansado, se fue a su recámara, y como a la media hora entró un empleado de mantenimiento del club para decirnos que Juárez estaba ahogado ahí en la alberca. Pues nos espantamos todos, salimos corriendo, y sí, ahí estaba flotando desnudo, con un color blanquizco. Él era moreno y ya tenía un color como muy blanco en su piel. Se notaba un poco de hinchazón, aunque no mucha, pero pues ya no tenía pulso ni nada, estaba ahogado. El licenciado Bernal inmediatamente fue y llamó a las autoridades, vinieron, levantaron el acta, hicieron algunas preguntas, pero nada relacionada a cómo era él, sino no pensaban que se había resbalado, que se había tomado, pero ahí estaba totalmente prohibido cualquier bebida alcohólica. Y luego desnudo, ¿no? Y luego desnudo, ¿no? El chiste es que esa misma noche, pues, se organizó el licenciado, contrató los servicios de una funeraria para que lo velaran. ¿Cómo qué edad tenía él? Él tenía 28 años. 28 años. Era muy sencillo,
muy humilde en su forma incluso de vestir, porque pues ahí no llevábamos uniforme ni nada de eso. Siempre usaba unos guaraches bonitos, ¿no? Típicos de Oaxaca, y vestía colores claros, tipo manta, para que me entiendan. No bromeaba. Una vez lo quisimos aventar a la alberca porque él era lo que más nos empezó a extrañar, ¿no? Que él nunca se quiso meter a la alberca porque decía que no sabía nadar. Entonces una vez incluso lo quisimos aventar a la alberca y se molestó mucho con nosotros, al grado que incluso nos dejó de hablar, no sé, pues un par de días, ¿no? Llegó un momento en que nos dimos cuenta que no podíamos bromear con él. Es que no se bañaba, ¿no? Bueno, eso lo descubrimos después del OVNI, porque pues su compañero de cuarto, los cuartos los compartíamos en parejas. Su compañero de cuarto era un muchacho de Puebla, se llama Jesús Ángeles, no de Puebla, de Celaya. Jesús Ángeles se llama, le decíamos Tizoc, y lo sabíamos porque también parecía Tizoc y era así medio provinciano. Entonces este Tizoc, después de que lo enterramos, lo velamos y después de lo del horno, empezamos a sacar algunas conjeturas y nos platicó que él todas las mañanas se despertaba como a las 7 de la mañana, Tizoc. Cuando se despertaba encontraba a Juárez ya aparentemente terminado de bañar, peinándose nada más en el espejo o terminándose de vestir, pero que nunca durante los 2 meses él lo vio físicamente meterse a bañar o ir a la regadera. El chiste es que después de lo del OVNI, el grupo se fue desintegrando porque el impacto, pues, no muchos lo lograron soportar, ¿no? Primero la muerte de Juárez y luego el OVNI. Entonces, al grado que el curso lo terminamos nada más 4 personas. De hecho, ese curso iba a continuar después en Estados Unidos 3 meses, y cuando vieron que el curso pues nada más lo habíamos aprobado 4 personas y lo habíamos terminado, pues decidieron ya mejor inmediatamente contratarnos. A mí me contrataron como jefe de soporte a ventas de esta empresa aquí en la Ciudad de México. Firmé un contrato y el primer día de trabajo, cuando me presentaron ahí en la empresa, ya conocía yo a muchas personas de la empresa, el gerente de personal, al director general, el ingeniero Francisco Maldán. Me indicaron cuáles iban a ser mis funciones, mi oficina. Pero lo más curioso del caso fue que el ingeniero Maldán me dijo que lo primero que quería que yo me encargara era de un asunto que les estaba causando cierta extrañeza a ellos, que estaba relacionado con Juárez, porque resulta que cuando firmamos nosotros nuestro contrato como aspirantes a esta beca, firmamos también una póliza de seguro de vida de 100,000 pesos, que resulta que 1 mes y medio después de la muerte de Juárez, pues ningún familiar, ninguna amistad habían ido a reclamar ni sus pertenencias, ni su cuerpo, ni este seguro de vida, y que ellos ya habían agotado telefónicamente y vía telegrama, cuando no existía el fax, vía telegrama, y que no le habían obtenido respuestas. Entonces me entregó ese día un expediente de Juárez, donde venía su currículum vitae, sus documentos, fotostáticas de acta de nacimiento, cartilla, identificación, certificados de primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Me entregó 2 boletos de avión, uno de ida y uno de regreso a la ciudad de Oaxaca, una cantidad de dinero, y me dijo que ya me tenían reservado el hotel de allá de Oaxaca para que yo fuera pues a traerme un familiar de Juárez. Pues sí, entonces hice ese viaje, llegué a la ciudad de Oaxaca, alquilé un taxi que me llevara para empezar a lo que se supone que era el domicilio de Juárez. Y cuando llegué, pues era una casa grande, tipo colonial, antigua, y que tenía un letrero, decía se renta para oficinas. O sea, estaba vacía la casa. Cuando llamé al teléfono para ver si alguien me podía informar, llegó un muchacho que era el hijo de los dueños, y le pregunté que si él conocía a Juárez. Cuando le enseñé la foto me dijo que sí lo conocía, pero que hacía aproximadamente unos 6 meses, 5 o 6 meses, ya no había salido de él. O sea, resulta que Juárez, junto con unos alemanes ya grandes, habían alquilado esa casa por 1 año, porque iban a hacer una investigación arqueológica en la región, y que Juárez aparentemente
el señor no sabía dónde era Juárez, ¿no? Pero que había llegado él como guía de estos alemanes. Entonces dice que estuvieron ahí en esa casa por espacio de unos 5 meses y que un día le entregaron la casa y que le dijeron que le liquidaban el contrato completo porque ya habían terminado sus investigaciones. Entonces a los dueños, al contrario, les benefició porque hace cuenta que le pagaron todo el año completo y que ya no había vuelto a saber nada de eso. Lo más extraño es que en esa casa tenía 3 líneas telefónicas y dentro del expediente de Juárez aparecían 3 números telefónicos, uno que era el de su domicilio, otro que era el de su aparente trabajo actual y otro que era el de una referencia personal, aparentemente de un hermano. Pues resulta que esos teléfonos eran las 3 líneas que existían en esa casa. Un poco desconcertado me fui a investigar hacia las escuelas donde él había estudiado. Perdí 2 días de tiempo porque nunca dimos con esas escuelas. El taxista me hizo ver que él no las conocía y que realmente no existían esas escuelas. Llegué a la conclusión de que los documentos eran falsificados. Pues para no perder más mi tiempo regresé a la Ciudad de México, le entregué ese informe al ingeniero Masvidal y me dijo que no me preocupara, ¿no? Que ellos ya me iban a ver qué iban a hacer. Que yo me dedicara a mi trabajo y como tal empecé a dedicarme a mi trabajo. Mi trabajo consistía en darle soporte a los vendedores cuando no pudieran lograr concretar una venta. Eran equipos muy grandes, muy caros, muy sofisticados. Se instalaban en cadenas hoteleras, en bancos, en empresas grandes. 2 meses y pico antes de... O sea, cuando yo ya tenía como 2 meses de estar trabajando ahí en esa empresa, vi que llegaron unos gringos y se metieron en el salón de juntas con el ingeniero Masvidal. Ahí estuvieron toda la mañana. Oye, una pregunta. ¿Cómo sabías que eran alemanes los que estaban en el cuarto? Porque así me lo dijo el dueño de la casa. ¿Y cuánto tiempo conviviste con Juárez? Pues 2 meses. 2 meses. Llegaron unos gringos. Entonces 2 meses después, ahí en la empresa, una vez vi que llegaron unos gringos y entraron al salón de juntas de la empresa con el ingeniero Masvidal. Y como a las 2 o 3 horas de que se habían metido al salón de juntas, la secretaria del ingeniero Masvidal me llamó por mi extensión y me dijo porque me estaba esperando, que si podía ir al salón de juntas porque querían hablar conmigo. Lo primero que yo me imaginé fue que se trataba de cuestiones de trabajo, ¿no? Porque dije, a lo mejor me quieren, no sé, para un apoyo de ventas o no sé. Lo más sorprendente fue que cuando entré al salón de juntas, en una mesa muy grande que existía en ese salón de juntas, arriba lo primero que vi fueron unas fotos grandes de Juárez y de estos supuestos alemanes, así, montadas sobre la mesa. Entonces, mi ingeniero Masvidal me dijo, mira, siéntate, se trata de esto, estas personas son de Maya International, y pues ya les llamó mucho la atención lo de Juárez. Llegaron a la conclusión de que, pues, ellos creían que eran como una especie de espías, que iban a espiar tecnología de esta empresa y que querían meter a Juárez aquí a México para que a su vez él pudiera pues filtrar información o tomar información de sistemas, no sé. Entonces que incluso pues, era tanta su sospecha de estos gringos que ya habían obtenido ciertas autorizaciones para ir por el cadáver de Juárez y que si yo los podía acompañar. Yo les dije que sí. Al viaje fuimos... Se regresó a Chapala. Ese viaje lo hicimos por carretera en una van, una visita gringa, equipada, con todo. Fuimos, eran 4 gringos, 3 hombres, una mujer. La mujer era la única que hablaba español. Martina se llamaba. El licenciado Bernal, que era el gerente personal de la empresa, y yo, y un chofer. Llegamos a Chapala. Ahí en Chapala llegamos al mismo club, nos hospedamos, me dieron un cuarto para mí solo. Y me dijeron que hiciera uso de las instalaciones porque ellos iban a realizar algunos trámites. Por espacio de 2 días entraban y salían y no me decían nada hasta que al tercer día en la mañana me dijo el licenciado Bernal pues, que íbamos a ir al panteón. Nos fuimos en la BAM al panteón. Cuando llegamos entregaron los documentos en las oficinas del panteón. Ya estaba una carroza esperándonos. Nos fuimos a ubicar la tumba de Juárez.
ahí ya había unas personas de mantenimiento del panteón, empezaron a quitar la losa, que era una losa de cemento, luego empezaron a cavar la tierra, hasta el momento que se volvió a ver el ataúd. En esos momentos yo me vinieron a la mente recuerdos de cuando Chapala, ¿no? Empezó a entrar en mí incluso un cierto nerviosismo que empecé a temblar, a volver a sentir aquella reacción que había sentido antes de que saliera el ovni, como una descarga eléctrica interna pero sin dolor. Estaba muy tembloroso cuando sentí que alguien me tomó mi hombro y volteé y resultó que era King King, así lo habíamos apodado a nuestro coordinador del curso. Él era de Acapulco Guerrero, un psicólogo titulado, que lo había contratado a la empresa para que nos diera terapias de personalidad, de iniciativa, de muchas cosas. Pues me dio mucho gusto verlo porque sentí cierta confianza, cierta tranquilidad, cierta confianza cuando ya me tocó. Me dijo, tranquilo, no está pasando nada. Pues ya sacaron el ataúd con unas poleas, unas cadenas, lo metieron a la carroza, de ahí lo llevaron a un anfiteatro en donde nada más entraron los gringos y el licenciado Bernal, y afuera nos quedamos King y yo. No miento, al revés. Entraron los gringos, King, nos quedamos afuera, el licenciado Bernal y yo. Y no habrá pasado ni 5 minutos cuando sale King pálido, como espantado, y nos dice, no hay nada. Me acuerdo que le contestó el licenciado Bernal y le dijo, ¿cómo que no hay nada? Y no hay nada, abrieron el ataúd y no hay nada. Haga de cuenta que nunca enterraron a nadie. Puta, entonces el licenciado se metió de volada, yo iba a entrar y me dijo, no, tú tranquilo, que cálmate. ¿Usted yo cuando lo enterraron? Nosotros lo velamos. Ajá. Y nosotros lo fuimos a enterrar. Nosotros tenían ¿ves cómo son los ataúdes que tienen una especie de puertita donde se puede ver lo vestimos aquella vez de blanco con sus ropas blancas de manta. Fue hasta un padre y hizo unas oraciones. El chiste es que cuando ya por fin me dejaron entrar y el ataúd, nos de cuenta que ni una pizca de arena había en la mano. O sea, como si nunca se hubiera utilizado para eso. Ni gusanos, nada. ¿El tiempo que murió cuando lo sacaron, cuánto transcurrió? Aproximadamente 5 meses. Salimos del anfiteatro y me dijo el licenciado Bernal, vete por tus cosas a Chapala y regresate a México. Yo me voy a quedar aquí con Kikín y con los gringos. Yo aquí ya no tengo nada que hacer, vamos a ver qué es lo que pasó, no te preocupes. ¿Ellos qué pensaron? En ese momento no me quisieron decir nada, muy hermético. ¿Tú qué pensó? Pues en ese momento me dio mucho miedo, al grado que no quise pensar, me enfoqué a olvidarme de todo. No hice otra cosa más que tratar de olvidarme de todo. Lo quise, llegó ocasiones en que pues, no podía ni dormir, ¿no? De tratar de imaginarme cosas inexplicables. Entonces me estaba atormentando al grado que gracias a mi esposa y a algunos amistades, o sea, pues llegó un momento en que me olvidé del caso, así te lo voy a platicar. De repente veía alguna revista o algún programa de ovnis y pues venía a mí y recrudecía toda esa experiencia, ¿no? Pero al mismo tiempo me empezó a ir muy bien en la vida económicamente. Esa empresa, como al año después de lo del panteón, cerró porque vino una época de que tuvo problemas para importar y poder ensamblar. Entonces nos liquidaron, ahí me recomendaron para entrar a trabajar a otra empresa, en la cual duré muy poco tiempo. De ahí puse una escuela de computación, me empezó muy bien, puse otra escuela de computación, del cual yo era dueño, hasta que me cansaron las escuelas, me empecé a dedicar a los negocios, después a la fabricación de ropa. Me fue muy bien, exageradamente bien. 10 años de mi vida yo había logrado lo que cualquier hombre pudiera anhelar en la vida. O sea, yo tenía resuelto todo, económica, moralmente. ¿A qué vino un cambio tan fuerte también? Cuando yo ya tenía trabajando con mi esposa, ya habíamos procreado a mis 3 hijas, Carla, Mariela y Natalia. Tenía una casa hermosa enfrente del bosque de Chapultepec, de 2 plantas, una residencia, una casa en Cuernavaca, donde pasábamos algunos fines de semana. Yo me había relacionado con gente político, gente de negocios,
alguna ocasión yo me había cansado de la fabricación de ropa, quería hacer otro tipo de negocios y no sé por qué el destino hizo que un día fuera pasando y viera un localito ahí en el centro que se rentaba. Lo renté y cuando estaba cerrando el trato, unos empleados de este local me dijeron que si les daba chance de continuar comprando ahí su orito, así me dijeron, en un pedacito de local en la esquinita, y que ellos incluso me pagaban la renta porque yo quería poner ahí una agencia de pronósticos deportivos. Se me hizo muy extraño porque dije, bueno, pues ¿por qué no lo rentan ellos? Y además a poco en ese pedacito que quieren les va a dar para... Entonces despertó mi ambición y ya me explicaron de qué se trataba el negocio, compra-venta de oro, y pues como yo era muy ambicioso y siempre fui muy hábil para los negocios, les dije que no, que mejor fueran mis empleados, que yo les podía apoyar con un capital fuerte para que lo hiciéramos pues en grande. Para no hacerte más largo el cuento, llegó un momento en que ya tenía yo ese local y otro local. Yo estaba comprando alrededor de 25 o 30 millones de pesos diarios en oro, a lo cual yo le ganaba aproximadamente el 15%. Me estaba yendo muy bien y decidí rentar un despacho donde yo ya pudiera hacer otro tipo de negocios más importantes de oro. Ya me estoy refiriendo a brillantes, esmeraldas, alhajas, Rolex, ídolos. ¿De cuánto tiempo? ¿De cuando lo de Chapala? No, es por eso puta. ¿Hace cuánto? Hace 6 años. 6 años. El chiste es que en menos de 3 meses yo ya había crecido a nivel en cuanto al oro, muy cabrón, imagínate. Y entonces cuando rento el despacho le digo a uno de mis empleados, oye, necesito una secretaria, consígueme una secretaria, porque pues, yo realmente en el despacho no voy a estar, sino que nada más quiero una persona que esté pues, ahí, ¿no? Y cuando yo vaya, pues haya quien me sirva un café, tome mis recados. Y me dijeron que cuánto estaba dispuesto a pagar, y yo les dije pues, que 200 pesos a la semana. A los 2 días llegaron con una muchacha, a quien yo no percibí detalladamente, no la vi bien, pero pues no me importaba cómo era ella, sino que les dije, está bien, no hay problema. Y mandé a mi chofer para que le enseñara la oficina y cuáles iban a hacer sus labores. Pasaron como 15 días y yo nada más me concretaba mandarle su sueldo, yo al despacho casi ni iba, es más ni iba porque... Entonces cuando la conocí, pues resulta que ya la pretendían prácticamente todos los del edificio, joyeros y la chingada, porque es una muchacha terriblemente hermosa, de 17 años, no hice más que al verla enamorarme perdidamente de ella. Entonces, pues ahí empecé a tener problemas con mi exmujer, al grado que le pedí que nos divorciáramos, y me dijo que sí me daba el divorcio siempre y cuando le firmara que le dejaba todo, porque pensaba que esta muchacha me estaba correspondiendo por mi dinero. Entonces cuando yo le platiqué a Edna de cómo estaba la situación, me dijo que no había problema, que si yo prefería renunciar a todo con tal de estar con ella, que ella me apoyara. Entonces eso me pareció muy importante y pues así lo hice. Renuncié a más de, entre propiedades, a cuentas bancarias, que son más de 3,000 millones de pesos de hace 6 años. Me salí con mi pura maleta, me fui a vivir a casa de un amigo que me prestó una recámara. Mi mujer me retiró todos los apoyos que te puedas imaginar, con bancos, con... Pues ya no me importaba, de todo. De hecho, me dejé dedicar al oro porque los locales, lamentablemente, como ella era la que controlaba el dinero, lamentablemente estaban a su nombre y dio la orden de cancelar los contratos. Así que es que a mí no me preocupó porque yo me sentía hábil para emprender otra cosa. No te voy a hacer más largo el cuento. Al año y medio procreamos a mi hijo yo. Nació mi hijo. Yo me dedicaba en esa época entonces ir a Estados Unidos a traer tela. Iba a comprar tela y la vendía y se la vendía a mis hermanas que empezaban a fabricar ropa. Un viaje yo lo hacía la semana y vivía cómodo. No lujosamente, pero cómodamente, no me hacía falta nada. Y así me mantuve por el espacio de 5 años, hasta que mi hermana Irma, quien vive en Cancún, tengo 3 hermanas, Cristina y Maru, son socias, tiene una fábrica de ropa aquí, y Irma, que vive en Cancún, tiene una boutiques allá con ropa de la que fabrican mis hermanas, y le hice una invitación a mi mujer para que se pasaran las vacaciones del año pasado, que eran de agosto y septiembre, porque mi hijo había acabado su primer año de kinder. ¿El 95? Sí, del año pasado, el 95. Entonces mi hermana le dijo que se fuera para allá y me comentó a mí mi mujer, le dije que yo no tenía dinero como para las vacaciones de ese tamaño. Entonces me comunicó con mi hermana me dijo no te preocupes, todo lo voy a costear yo, desde boletos, de avión, todo.
pero mándamelo. Porque resulta que mi familia nunca han aceptado mi sueño, nunca lo aceptaron, porque mi mamá continúa viendo diario a mi mujer, incluso la llevó a adoptar como si fuera otra hija de mi mamá. Y mi mamá ha sido todo también para mis hijas, entonces mi mamá siempre me pidió que yo respetara eso, ¿no? Que ella no se iba a meter conmigo, pero que pues por favor no llevara yo a esta muchacha ni a mi hijo. Entonces yo me sentía un poco resentido con mi familia por eso, pero la única que me apoyaba era Irma, la de Cancún. Me apoyaba en el aspecto de que no veía mal lo que Conexión paranormal.